Aleluya. Acompáñenme por favor a Proverbios. Vamos a partir con un pasaje que está ahí en Proverbios, capítulo 4. Y hoy día, hermano, vamos a entrar en algo espeso de arriba. Usted quiere entrar en algo espeso, así, pero espeso. Para este sermón usted va a tener que usarla, ¿me entiende? Y usarla bien. Completamente dirigido por el Espíritu. Primero vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y el honor. Reconocemos, Padre eterno, que tuya es la alabanza, la majestad y el dominio. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control y porque podemos esperar y confiar en ti. Te rogamos, Padre, que tomes el control en esta hora, el dominio. Y toda obra del enemigo tú la deshagas a causa de tu gran poder. Toma el control, Padre, despeja nuestra mente, nuestro corazón y permite, Padre, que lo que vamos a compartir sea una directa inspiración tuya. Toma el control de todo, del ambiente, del sonido, del aire, de todo, de la materia, de lo espiritual, de lo natural, de todo, Padre, para que todo esté canalizado en tu voluntad. Dale gracias a los que están grabando, Padre, a los que están en el sonido, en todo, y que todos cuenten con tu ayuda, esa sabiduría que proviene del Espíritu. Padre eterno, no me sube mi fuerza, sino las tuyas. Y te doy gracias, Padre, por las alegrías que también me das al ver a tus hijos hablar con la gracia y el desplante que tú les has dado. Gracias, Señor, porque lo hacen con ahínco, Padre, y con gracia. Sea tu nombre exaltado en esta noche, Padre. Y permite que esta palabra sea una enriquecedora para nosotros y pueda alimentar y nutrir nuestra alma. Te lo pedimos en los méritos gloriosos del Cordero. Amén y amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 4, verso 5 dice: adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría, dice. Desarrolla un buen juicio. No te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. Les leo la versión 60, la más popular, que dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Amén. Adquiere. La palabra adquiere acá en el hebreo antiguo o en el original en el que está escrito Proverbios, es la transliteración al español es caná, tal como suena, caná, que significa procurar, significa adquirir, pero de la adquisición de un campo. Recordemos que en el antiguo hebreo las palabras, los verbos no son genéricos como lo usamos nosotros. Nosotros usamos, por ejemplo, el verbo correr para todo. Corrió el perro, corrió el gato, corrió el niño, ya no es así. Ciertos verbos se caracterizan en ciertas aplicaciones puntuales. Y acá dice que es la adquisición o el término que se usa para adquirir un campo. Ese es el adquirir de adquiere, inteligencia, adquiere sabiduría. Comprar, hacerte dueño, posesión, pero también significa recobrar algo perdido. Significa rescatar algo. Tiene esa connotación. Luego, en este verso obviamente hay tres palabras claves: adquirir, sabiduría e inteligencia. Y luego, cuando habla de la sabiduría, la palabra usada en hebreo es kahokma, que significa literalmente sabiduría, entendimiento, inteligencia, sabiduría de ser sabio. Y cuando se refiere a la inteligencia, la palabra hebrea es biná, es decir, otra palabra, que también en ciertas aplicaciones significa entendimiento, pero está más relacionada con la cordura, con la comprensión. Amén. Con la inteligencia, con la prudencia. Entonces, cuando el proverbista habla y le aconseja, ¿no es cierto?, a quien le dirige las palabras, le está diciendo, en otras palabras, recobra, compra un campo que sea la sabiduría. Recobra lo que has perdido. Recobra la cordura. Recobra el buen juicio. Recobra la prudencia. Y cuando yo entiendo en ese contexto lo que aquí está queriendo decir, recién que podemos entrar a las palabras de Pablo cuando comienza a hablar de este tema. Recobra. Y luego dice al final: y no te olvides de mis palabras. Para la palabra en hebreo, la original, significa discurso.
no te olvides de mi discurso. No te olvides de lo que yo dije en un momento. No te olvides de mis palabras. La aplicación de la palabra discurso tiene que ver con una arenga. En otras palabras, cuando el cronista ahí escribe, guiado por el Espíritu, le está diciendo al destinatario, no te olvides de mi arenga. Te lo explico de forma más clara. Es como cuando William Wallace, ¿no es cierto?, va a enfrentar formalmente a los ingleses ahí en el campo de Sterling, quiero decir, y les dice, ustedes, y se pasean el caballo, ¿no es cierto?, y los comienza a leonar, ¿no es cierto? Esa es la palabra usada aquí por Dios. No te olvides de mi arenga. No te olvides de mi discurso. No te olvides cuando tú defendías algo. Acuérdate de mis palabras. Oh, bendito Cordero. Y cuando uno comienza a entender ahora el contexto en el que Dios está queriendo decir, se comienza como a abrir el espectro de la comprensión y del mensaje en el fondo. Es como si William Wallace años más tarde le dijese, ¿no es cierto?, a los escoceses, no se olviden de lo que les dije en el campo de Stirling cuando íbamos a la guerra. Recuérdenlo. Así adquirirán sabiduría e inteligencia. Oh, esto está grande, hermano. Entonces ahora comenzamos a entender muchas cosas. No te olvides de mis palabras. No te olvides de esos momentos. Es algo que en un momento Dios quiere llevar a Job a entender, a que recuerde, acuérdate, le dice, acuérdate. Y claro, de pronto uno se siente como impotente porque uno a lo mucho se acuerda lo que se comió lo que comió ayer o hace un rato atrás. Pero de pronto Dios dice, acuérdate. Está dentro de ti. Y ahí nos lleva Dios como un estado de impotencia, porque yo, ¿cómo me acuerdo? Yo hago no es que vaya a ir al baño, ¿me entienden? Sino que tengo que acordarme. Pero el acordarse, recuerde las advertencias de Dios. No puede ser con fuerza humana. Y se nota tanto, hermano, cuando una persona en la triste manifestación de una carne, ¿no es cierto?, sobre unos huesos caminando en la tierra y nada más que eso. Pero hay un momento en que Dios quiere apelar. Dios está apelando a algo. Y Dios está confiando solo en algo tan suave como una brisa. Es como decía Felipe recién en su palabra acá, es ese momento en que de pronto te deja ver. Es como ese de pronto, ¡buah!, lo vi, lo entendí, lo comprendí. ¿Me entienden? Esto está grande. Acompáñenme a 1 Corintios. Ahora vamos a entrar ya en materia. Quise un poco hacer esa introducción para que la gente, sobre todo afuera, entienda. Desde el principio, cada vez que Dios ha intentado hacer algo o decir algo, ha habido un choque en la tierra. Cuando nosotros analizamos la historia de Israel, ¿no es cierto?, como nación, como pueblo, vemos cuando Dios se le manifestó a ellos, ¿no es cierto?, y les habló. Y les dijo un montón de cosas, ¿no es cierto?, que tenían que ver con su identidad. Dios los liberta, ¿no es cierto?, allá en Egipto, y comienza este proceso de la formación de la identidad del pueblo de Israel. Dios les da leyes, los liberta. Y vemos cómo Israel comienza en esa lucha, así, ese tirauzón entre obedecer o no obedecer la ley, guardar o no guardar los mandamientos, creerle o no creerle a Dios. Y vemos cómo la gran lucha de Israel, en el fondo del hombre, de la raza humana, es esto de entrar en la voluntad de Dios. Dios le dijo a Israel, en un momento, cuando uno ve la Biblia, los primeros, ¿no es cierto?, libros, ¿no es cierto?, la primera parte de la historia de Israel, Abraham, ¿no es cierto?, luego Moisés, luego Israel, la esclavitud, todo. Vemos que Israel tiene una tremenda lucha con este tema de los dioses o de los ídolos paganos. Vemos cómo insistentemente, ¿no es cierto?, Israel cae una y otra vez en la idolatría, se va a un ídolo, se va tras el otro, se inclina para allá. Y es como que pareciera que no le puede entrar en la cabeza la idea del monoteísmo, un solo Dios. ¿Me entienden? Y vemos cómo Israel lucha siglos y siglos y siglos con este proceso. Algo que para nosotros hoy día es súper básico, ¿me entienden? Nosotros tenemos la lucha de que habrá otro Dios, no habrá otro Dios. No hay. No tenemos la lucha de que vamos a ir ante un altar pagano, o vamos a ir, aunque hay muchos cristianos que se van a meter de la malla, todo lo otro, y están cometiendo los mismos pecados, pero si ya son brutos rematados, ya no hay nada que hacer. Estamos hablando con la cristiandad en general. La cristiandad no tiene tramas hoy día con el tema de la idolatría. Me refiero a los cristianos, sobre todo protestantes. Pero siempre el hombre insiste en este cuento de inventarse, ¿me entiende?,
él también parte de la historia. Y vemos a un pueblo, a una nación, que lucha constantemente con este cuento. Y vemos una historia muy larga, desde Abraham, ¿no es cierto?, pasando por sus descendientes, ¿no es cierto?, ahí Isaac, Jacob, Esaú, luego cómo crece la familia en la generación de Jacob, vimos cómo se multiplican y vemos que siempre dioses, y Dios habla y habla y habla y no lo hagan, y dioses, y llega y siempre la misma insistencia. Vemos, ¿no es cierto?, cómo Israel comienza su decadencia después de la monarquía davídica, ¿no es cierto?, en su hijo Salomón, que termina adorando a dioses paganos, levantándolo en templo Astarte, y vemos después reyes que amaban a Dios, otros que eran paganos, hasta que finalmente la historia se corta, ¿no es cierto?, así drásticamente con la invasión babilónica. Y vemos cómo viene Dios y los castiga severamente. Y su gran pecado es la falta de comunión y la idolatría. Es el gran pecado. Y Dios viene y le dio, pero ahí fue ya colosal. Cuando uno investiga un poco la historia se da cuenta que fue terrible, fue casi un holocausto nazi, ¿me entienden? Y luego vemos cómo ellos vuelven de la deportación y parece que ahí la cortaron. Porque cuando ellos vuelven de la deportación, ¿no es cierto?, 70 años más tarde, con el movimiento de Nehemías, de Esdras, ¿no es cierto?, la intercesión de Daniel en Babilonia junto al río de Kel, y todo este proceso que duró varios años, ¿no es cierto?, vemos que por fin como que Israel la cortó. Y de ahí en adelante Israel nunca más tuvo problemas con la idolatría. Pero ustedes pueden darse cuenta de la cantidad de años que lucharon para poder superarlo, ¿no? Cómo sufrieron como unos desgraciados para poder entender el cuento de que existe un solo Dios nomás. ¿Se han dado cuenta? Y vemos cómo Israel, ¿no es cierto?, comienza este proceso. Hay un tiempo ahí intertestamentario donde está la rebelión de los macabeos, ¿no es cierto?, que son otros macabeos, no todos otros pencas, que tienen que ver con los sacerdotes. Y ellos traen, ¿no es cierto?, una especie de revolución, ¿no es cierto?, a Israel de los opresores, en este caso griegos, ¿no es cierto?, y medo-persa, y ellos como que sacan el yugo finalmente, y hay un periodo de 100 años de libertad, producto de la libertad de los macabeos. Fue cuando los sacerdotes tomaron las armas y fueron a la guerra, y libertaron su pueblo. Es un tema bien interesante, pero no es el caso ahora analizar. El tema es que de ahí Israel como que se abraza a su religión. La agarra así, pero con diente y uña, y ahora son extremistas a morir, y ahora no admiten idólatras, no admiten ni una cuestión, ahora la ley de Dios, y ahora las normas así al pie de la letra, y en ese contexto aparece Cristo. Cuando Israel está agarrado con diente y uña de su religión, con diente y uña de sus tradiciones, y de los sacrificios, y de estudiar la Torá, y están metidos en eso, pero así hasta las orejas, ¿me entienden? Ya no hay idolatría en Israel. Ahora el problema es la religión. Y ahora, ¿por qué les explico esto? Porque yo quiero que sea muy didáctico para sobre todo la gente que nos ve afuera. Cómo Israel, como nación, comete un error durante tantos, literalmente, siglos. Viene castigo, consecuencia, termina ese proceso. Y ahora como que caen en otra cosa ahora. Como el diablo ya le sacó mucho partido a este cuento de la idolatría y el paganismo, ahora lo agarra por el otro lado. Ahora se mete dentro del templo y lo hace ser pero fanático, así extremista, de las liturgias, de los sacrificios y de cuánta lisiera se le ocurría con respecto a ese tema, la religión. Ahora ellos tienen muy claro su monoteísmo, ¿no es cierto? Un solo Dios, un solo soberano, Jehová, y ahora ellos, ¿no es cierto?, que durante más de casi 1000 años, ¿no es cierto?, no pescaban nunca la ley de Moisés, ahora San Moisés la tienen para todo. Todo, la ley de Moisés, la repetían, se la decían. Y cuando aparece Cristo, y aparece diciendo cosas como recién comentaba Felipe, cosas que realmente quedan así, no tienen la capacidad de darse cuenta que están en otro error ahora. ¿Y saben qué? Abro un poco comillas. De repente uno en internet, ¿no es cierto?, que es como el medio más masivo, comunicativo, mundial, uno ve cómo hay por ahí doctores en teología, algunos defensores de la fe, que claro, ante toda la apostasía que está dentro de la iglesia protestante, sobre todo sudamericana, con este cuento de la prosperidad, de las luces y todo, y ven el abuso, entonces ellos se han puesto, y es como que yo veo a carnales enfrentando carnales. Y veo cómo se vuelve a repetir la historia.
Por otro lado hay algunos herejes, otro por ahí que se hace pasar por Jesucristo, que él dice que es Jesús encarnado, y se descalifican unos con otros, otro por allá, Dios le dio un don de sanidad, después se construyó un mall en la iglesia, ¿no es cierto? Tiene así literalmente eso, Casluna se construyó un mall alrededor del templo, eso hizo. Y uno comienza a darse cuenta un montón de cuestiones que esta cuestión no va a ningún lado. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo que es primordial buscar la guía del Espíritu Santo. Porque los engaños se han perfeccionado, las mentiras se han perfeccionado. Ahora más que nunca la iglesia necesita orar, ayunar, estar a solas en la presencia de Dios para discernir lo bueno de lo malo. Porque anda una cantidad de ovejas que son lobos rapaces por dentro y hay que discernir las cosas. Yo por un lado puedo entender el miedo del área conservadora cuando de pronto aparece alguien y dice algo, no, porque ya están con los pelos de punta, ¿me entiendes? Entonces, no, la palabra, veía uno que la palabra, y claro, uno ve que la palabra, pero están cayendo en lo mismo que cayeron los fariseos cuando apareció Jesús, po. Porque bien es cierto, Gamaliel en un momento, ¿no es cierto?, el fariseo este bien famoso, él se da cuenta y asume el hecho de que antes de Cristo han aparecido varios charlatanes, milagreros que hacían cuestiones y eran todos que aún así, y él también está como lo de puta. Pero cuando él ve pasar todo este proceso y lo ve desarrollarse y desenvolverse, él como que se da cuenta que este Jesús de Nazaret no es como los otros que habían venido antes que él. Entonces podemos ver en este Gamaliel que había cierta sabiduría. No era solamente decir verso tanto, capítulo tanto, libro tanto, sino que el hombre como que logró darse cuenta. Y él le dice a sus compañeros, los fariseos, ¿no es cierto?, los sacerdotes y todos los que están en la cúpula, ¿no es cierto?, de la religión judía, hermanos, cuidado, dice. No sea, dice, que estemos luchando contra Dios. Entonces hay un momento en que yo analizo toda esa situación y digo, Señor, a veces es entendible el miedo de algunas personas ante declaraciones nuevas. Entonces, también hay que seguir el conducto que Cristo seguía. Decía, el Espíritu da testimonio. El Espíritu da testimonio. Porque Él, Jesús, su persona, despertó el miedo en mucha gente. ¿Será este un farsante? ¿Será este realmente el Hijo de Dios? Y la lucha es muy fuerte en la mente. Porque hoy en día incluso los grandes defensores de la Escritura dicen, ojo, cuidado, porque estos harán señales y harán prodigios y harán caer a uno a los escogidos. Y te apunta con la mano así y los tipos quedan así como, ¡ah! ¿Me entienden o no? Entonces, es entendible esa situación. Entonces cuando Jesús está en la escena y están sus enemigos ahí, ellos dicen lo mismo, cuidado hermano, dice, porque no pueden desmentir que tiene poder, ojo, no pueden desmentir que él hace cosas que nadie hace, pero hay una traba aquí en el corazón que no los dejan oír. Entonces Nicodemo, cuando va a hablar con Jesús de noche, vemos que es valiente, porque el hombre salta también sus propios miedos y los propios argumentos de sus compañeros, los del Sanedrín, porque ellos argumentan también. Y dicen, cuidado hermano, y ellos apelan a su propia historia. Recuerden lo que nos pasó por haberle fallado a Dios, ¿me entienden? Entonces ahora está a las puertas, ¿no es cierto?, el gobierno romano, que es conocido, ha sido conocido como el peor de los imperios, ¿no es cierto?, conquistadores del mundo conocido. Y si ellos habían caído bajo su antepasado, bajo el látigo de Babilonia, que Babilonia era un bebé de pecho comparado con los romanos, entonces ahora si Dios usó a los babilónicos para atacarnos a nosotros porque no fuimos fieles a Dios, imagínense lo que nos va a pasar si ahora nosotros abrazamos este cuento o lo aceptamos y ahora Dios usa a los romanos y nos da duro. Entonces hay todo un cuento, ¿me entienden?, en la mente que turba a la gente. Turba. Entonces hasta cierto grado es comprensible la aprehensión de muchos. Pero por eso hay que confiar en el testimonio del Espíritu de Dios. Porque el enemigo solo argumenta, pero no puede dar gozo. No puede dar libertad. Y en medio de toda esta trifulca emocional, ¿no es cierto?, cada uno puede guardar para lo que quiera, ¿me entienden? Y el que no ha cultivado su comunión va a caer en la confusión y en el pánico que cayeron, por ejemplo, los del Sanedrín, que estaban asustados porque pensaban que Jesús ya era el anticristo mismo. Bueno, ¿qué anticristo? Era un apóstata absoluto de la fe judía. Era un instrumento del diablo para venir a destruir lo poco y nada que quedaba de Israel. ¿Me entienden o no? Pero
Jesús habló para que entendieran. ¿Y saben qué? Cuando vemos al apóstol Pablo comenzar a hablar de este proceso, es glorioso. Es muy glorioso. Porque él habla de la sabiduría de Dios. Acompáñenme ahí en 1 Corintios capítulo 18, en adelante. 1 Corintios. La iglesia que estaba en Corinto era una iglesia cosmopolita, es decir, estaba compuesta por gente de muchos pueblos, incluidos judíos y gentiles. Entonces el argumento que tiene que dar ahora Pablo a Corinto es importante. Hay gente culta en Corinto. Corinto era una ciudad con gran desarrollo económico, una ciudad poderosa, había gente culta, no era cualquier pila de animales que vive en Corinto, ¿me entienden? Entonces cuando Pablo le escribe la carta a los corintios, miren cómo le habla. Porque él sabe de que a pesar de que Cristo ha resucitado, muchos testigos hay del tema, aún la lucha recién está comenzando. La lucha porque el mundo crea. Y la lucha por algo más grande de lo que tú y yo podemos llegar a imaginar. Dios va a leccionar a todo el universo con lo que va a pasar aquí. Prepárense. Sabiduría de Dios. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos, dice, que es el poder mismo de Dios. Como dice las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera. Oh, qué interesante. Ya que Dios en su sabiduría, la del mundo, ¿no es cierto? Se aseguró Dios. Es decir, trabó toda posibilidad de que el mundo lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, entre comillas, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, dice, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Claro, para nosotros hoy día, 2000 años más tarde, hasta por ahí lo entendemos, no, pero lo aceptamos sin mayor regateo, ¿me entienden? Pero para los cristianos del primer siglo, sobre todo para los judíos del primer siglo, era una absoluta estupidez. ¿Cómo le podía decir tú a un judío prosélito que es una honra morir en una cruz? Como recién nos explicaba Felipe. Era una vergüenza pública morir en una cruz. ¿Cómo? ¿Cómo le entra eso en la cabeza? El que tiene toda una historia que le pesa encima de la gloria del Sinaí. Del gran siervo de Dios, Moisés, que habló cara a cara con Dios, escribió Dios con su dedo en las tablas de piedra. ¿Cómo le cambié la historia así? Era obvio que lo rechazaran, ¿o no? Acompáñenme a Efesios para completar la idea. Efesios capítulo 3. El plan secreto de Dios. Por eso le dije que hoy día la vamos a usar. Cuando pienso en todo esto, yo, dice Pablo, prisionero de Cristo por el bien de ustedes a los gentiles. A propósito, dice, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes lo escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Aquí lo escucha un judío del primer siglo, un maestro, un fariseo, y dice, este está loco, este otro sectario más. Pero miren lo que está pasando. Tal como antes lo escribí brevemente, Dios me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces, hacemos una pausa acá. ¿Qué piensa el judío promedio? Que es el que quizás más ofendido se siente en todo este cuento. No, pues, Pablo.
Tú eras fariseo, tú eras judío, ¿qué te pasó? Te lavaron el cerebro ahí en la secta. Porque para los que no lo saben, a los cristianos les llamaban la secta. Entonces, si un judío estudioso de las Escrituras, sobre todo los maestros de la ley, escuchan decir esto a Pablo, dicen, este se volvió loco, si ya toda la palabra ya está, no hay más. Eso es lo que pensaba el judío promedio del primer siglo. Para ellos, la Biblia, que para nosotros hoy día, terminaba en Malaquí y se acabó. Y hasta hoy día tú vas a Israel y para ellos Mateo para adelante herejía, ¿me entienden? Hay que asumir esta realidad para entender el concepto. Para un judío escuchar esto era una locura. Porque aquí Pablo está agregando cosas. Y ellos dicen, no, pues si la revelación Dios la entregó toda con Moisés ya, po. Y vemos cómo el hombre vuelve a caer siempre en la misma trampa. No puede ver más allá. No logra entender el hombre de que Dios no puede así de golpe y porrazo decir todo. Es como si yo pretendiera ir a la escuela, ay, porque la quiero hacer cortita, que en primer año me enseñen toda la básica. Es imposible. Hay que ir quemando etapas. Y eso le digo sobre todo a los que me oyen y son retractores míos. Hay que ir quemando etapas. Hay que ir caminando, obviamente, con pie de plomo. No puedo tragarme todo lo que se dice en todas partes. Pero tengo que ir caminando con pie de plomo, pero no negarme a avanzar. Porque Gamaliel en un momento, él estaba tan, ¿no es cierto?, eufórico también con todo este cuento que habían podido, ¿no es cierto?, de derribar a este apóstata llamado Cristo, entre comillas, ¿no es cierto? Pero de pronto el hombre como que se comenzó a dar cuenta y a sentir de que capaz que la habían embarrado, ¿me entienden? Y fue el primero, y de hecho escrito del primer siglo cuenta que Gamaliel se contó entre las filas de los cristianos después. Gamaliel después se convirtió. ¿Por qué? Porque pasó algo. Ahora dice, y el plan de Dios consiste, verso 6, en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas a los hijos de Dios. Esto era una absoluta locura para alguien del primer siglo. ¿Por qué? Me refiero a judíos. Porque ellos pensaban que la cuestión era judío nomás, po. Y si algún extranjero se salvaba, tenía que incorporarse al pueblo de Israel, aceptar la ley judía, comenzar a vivir todo, ¿no es cierto?, las demandas para un judío, negarse a todo lo demás, y solo así podía entrar. Y ahora Pablo dice, no, pues el plan secreto de Dios es que tanto judíos como gentiles formen un solo pueblo. Una locura que los judíos del primer siglo no quisieron aceptar nunca. ¿Me están siguiendo? Ahora dice, ambos, dice, el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto judíos como gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueden formar parte del mismo cuerpo y, dice, y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio, dice él, de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno, dice, de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contar a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido, dice. Ah, ya, te creí el último chupado del mate. No, dice, fui elegido. Fui elegido para explicarles a todos. Y aquí entra algo tan profundo. El misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. La mayoría de los cristianos, cuando leen esta parte, piensan, ¿no es cierto?, que el gran misterio de Dios era este cuento de la salvación para judíos y gentiles por igual. Pero miren, leyendo detenidamente, ese era uno de los propósitos. Pero hay uno más grande y más sublime. El propósito de Dios, lo voy a leer lento. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes, dice. Ese era su plan eterno. No tiene que ver con salvación. No tiene que ver con unir judíos y gentiles, no. El plan secreto de Dios era ese. Ese era su plan secreto, verso 11 del capítulo 3 de Efesios.
Era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar, mis sufrimientos por ustedes. Así que debería sentirse honrado, dice Él. Y yo me quedo con ese verso. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y se cambió toda la historia, ¿no? El gran plan no era unir a judíos y gentiles, ¿no es cierto? El gran plan era enseñarle a otros con esos pequeños. Dios le mostró los grandes poderes de que esos pequeños, sin inmortalidad, sin fuerza, quebradizos y todo lo demás, solo por la fe lo podían lograr. Oh, Ramais, aquí Arabasaya, solo por el amor lo podían lograr, que en medio de las pruebas lo podían lograr. Y Dios le está leccionando a todos los poderes celestiales. Miren por qué ellos van a ser coherederos de mi reino. El gran poder de Dios era ese. Ese era el gran plan secreto. Entonces, cuando alguien está aferrado a su religión, está aferrado a sus dogmas, está aferrado a su teología y no es sensible a la voz del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no hay que estudiar, obvio que hay que estudiar, obvio que hay que investigar, pero hay un momento en que la conclusión la da el Espíritu, no yo. Yo pongo todas las evidencias ahí en la mesa, pero el que da la conclusión es el Espíritu Santo. Él me dice esto sí, esto no. Y hay un momento que yo logro entender aquí ahora, solamente leyendo nomás, que el gran propósito de Dios es darle una lección al cielo. Y a todos los grandes, que Dios toma al débil, que Dios perfecciona la alabanza en los que maman y en los que todavía son pequeños, que Él perfecciona. Y a nosotros que estamos aquí, Dios nos hace mirar más abajo todavía, a los pequeños, a los niños, a los que andan gateando, y nos dice, mira, los más pequeños. Dios siempre hará mirar hacia abajo. Oh, porque en el más pequeño Él perfecciona la alabanza. En ese que no sabía, Él perfecciona la adoración. En ese que no tenía conocimiento, Dios perfecciona su sabiduría. Y por medio de la fe, como bien lo decía Felipe, Dios hace que el reino llegue y que el Espíritu de Dios comience a hacer entender lo que estaba oculto desde el principio. Ese era todo el plan. Por cada adversidad que está escrita en esta Biblia, donde hombres y mujeres pasaron, Dios está leccionando a alguien. Alguien está mirando. Oh, Rabbi Saquiasei. Por cada adversidad, alguien está aprendiendo, hermano. Tú ni te imaginas quizá cuántas razas están aprendiendo de estos sufrimientos. Dios aquí en la vida de los débiles, de los quebradizos, de aquellos que dicen, ¿por qué estoy en este mundo? Es que Dios te está diciendo, te he puesto a ti por maestro. Aún en tu adversidad estás enseñando. Cuando no eres capaz de seguir adelante y te arrodillas y sigues creyendo, muchos están aprendiendo de eso, aleluya. Cuando hay muchos que no son capaces de avanzar y tú avanzas, te están mirando los poderes celestiales, están aprendiendo y Dios está mostrando su gran sabiduría. Porque estoy seguro que nadie en el cielo se imaginó que de esta descendencia caída Dios haría resaltar su sabiduría. Y Cristo quiso ser parte de esto. Él quiso estar aquí entre nosotros, habitó entre nosotros. Oh, Rabacay Samay, Él nos llamó, aleluya. Él nos envió, Él está entre nosotros ahora. El reino que está fluyendo, hermano. El gran plan de Dios era que todos vieran. Es que todos digan que se puede. Es que la lección sea esta. No es con fuerza, le dice Dios a todos los secretos celestiales. Ustedes son poderosos. Ustedes hacen un chasquido de dedo y destruyen planetas. Ellos son pequeños. Ellos tienen que caminar bajo el sol. Ellos caminan por los desiertos. Ellos cierran bocas de leones. Aleluya. Ellos creen cuando otros no creen. Ellos no se rinden cuando otros se rinden. Si ellos pueden, todos pueden. En todo el universo, todos pueden alcanzar la victoria. Es la gloria de Dios, hermano.
Es cuando Dios toma lo que no es para deshacer lo que es. Cuando Dios toma lo que el hombre llama ridículo. Dios dijo al hombre: por tu sabiduría no me vas a conocer, pero por la mía sí me vas a conocer. Va a ser la locura de la predicación. No tengas miedo a la locura. El Espíritu Santo da testimonio. Porque lo que viene de la carne y del diablo te hunde y te aleja. Lo que viene del cielo y de arriba te lleva a adorar, te lleva a exaltar, te lleva a proclamar la gloria y la grandeza del Todopoderoso. Cuando yo veo a un David que se desnudó delante de Dios, está loco, hermano, ¿no? Ya estoy entrando en calor, hermano. Se volvió loco, ¿no? Se volvió loco, ¿no? Porque él hizo lo que hacían los sacerdotes. Él quería ir cerca del arca y para no desentonar con los sacerdotes que llevan el arca, él también se pone vestido de sacerdote, ¿no es cierto? Pero la locura lo alcanzó. ¡Oh, la gloria! La locura lo alcanzó. La locura lo alcanzó. Porque yendo ahí delante del arca, de pronto se olvidó de la ley, se olvidó de los dogmas, se olvidó de la liturgia y comenzó a alabar a Dios. Y eso fue lo que quedó escrito por la eternidad. Eso es lo que pasa con los que adoran. Actuó como un niño actúa. No le importó si era bien visto o no. De hecho, hasta Mical, una religiosa seca, lo criticó, ¿se recuerdan? Y probablemente ella fue una de muchas o de muchos. Pero Dios amó ese momento. Porque no lo vio como un rey, ni siquiera lo vio como un sacerdote ni un líder. Lo abrazó como a un hijo. Oh, Ramá Isaquía Rabasae. Lo abrazó. Y cuando tú tomas a tu hijo, hermano, y te canta en el oído, oh. Cuando Dios nos toma en brazos, no queremos parar de escuchar. Cuando tomas a tu hijo y canta en el oído, es lo más hermoso para un padre. Y uno no quiere salir de ahí porque ahí es tan rico adorar a Dios, hermano. Es cuando Él guarda silencio y te está disfrutando como padre. Sáquete la religión de encima, los que me ven, sáquense la religión de encima, sáquense los dogmas, quítense los miedos. El que te defiende es Dios. Si aparece uno que es una artimaña del enemigo, Dios saldrá a destruirlo. Tú no tienes que hacer nada, tú solo tienes que gozarte. Si alguien partió bien por ahí, después se distorsionó, tema de él. Pero tú ama a Dios que está en los cielos, porque tú adoras al que vive. Mucha gente dejó de ir a la iglesia porque el que estaba al frente empezó a hacerle cera después y se decepcionan de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con el que está al frente? Yo no voy a la iglesia porque está al frente, yo busco al Señor. David pasó momentos difíciles, momentos buenos, momentos gloriosos, momentos terribles, pero en todo él estaba cerca de Dios, se abrazó de Dios. Hubo un momento en que hizo cosas maravillosas y hubo otro momento en que hizo pura lecera. Pero hay un momento en que los que tenían comunión con Dios, Sadoc, Natán, los valientes, se daban cuenta que era solo un momento nomás. Pero amaban a Dios. Mucha gente dice: a mí me cuesta tanto recibir de Dios. Y es porque están tan asegurados. No quieren que nadie los toque. Ellos quieren ser su propio guardia. Ellos se quieren defender. Ellos no quieren que le hagan daño. Y hacen la pega de Dios. Es como aquel que se venga, ¿me entiende?, de su enemigo. Es tomarle algo que es de él. Nuestra defensa es trabajo de Dios, no nuestra. Entonces cuando yo confío en Él, yo me gozo en Él. Mucha gente ha pasado toda la vida a la defensiva. Esa es la palabra, a la defensiva. Para que no los engañen, para que no los estafen, para que no le hagan daño, para un montón de cosas. Y esa barrera no solamente ha detenido a los enemigos, ha detenido la presencia de Dios también. Porque no están confiando en que Dios es el que defiende. No están confiando que Dios es el que los protege. No están confiando, ellos quieren protegerse, ellos se cuidan. Entonces vienen a una isla y se pierden de muchas bendiciones, de mucha gloria, porque están más preocupados de cuidarse y de que no le hagan daño y que no los engañen y un montón de cosas. ¿Cómo puede haber gente en internet que se pasa todo el día pelando a otro, hermano? Se pasa todo el día hablando del hereje de allá, el hereje de acá, de este otro que se cree Cristo. A mí, ¿qué me importa? Que hagan lo que quieran, hermano. Si muchos de esos herejes se han de levantar por voluntad de Dios para que los incautos lo sigan. Pero el que es hijo de Dios, el que, como dice Pablo en la carta a los Romanos, está predestinado por Dios, va a ver y no le cuadra y se manda a cambiar de ahí, ¿me entienden o no? ¿Y sabe qué es lo que ocurre cuando queremos hacer el trabajo de Dios? Nos amargamos, nos ponemos irritantes,
Nos separamos de Dios en vez de disfrutar a Dios, ¿me entienden? En vez de anhelar el reino de Dios y su justicia, en vez de buscar lo que está arriba. El plan de Dios es que todos te vieran. Una nube de testigos que te vean y vean cómo tú decides creer cuando los otros dejan de creer. Cómo te pones de pie cuando los otros caen y ya no quieren seguir avanzando. Cómo le dicen no a la tentación. Hay gente que está mirando. Hay siempre ojos que están observando. Cuando el Rey de la Gloria, Kaisa arriba Coba, cuando nuestro Rey ha ayunado 40 días y 40 noches. Imagínate el estado físico, emocional en el que se encuentra. Pero su espíritu está fuerte y aparece el diablo. Hermano, era cosa de 3 palabras, 3 frases y lo mataba. Todos sabían. Pero hay un momento en que hay muchos ojos mirando. Mirando en la gloria. Porque el cielo siempre lo estuvo mirando a él. Eso no te lo dije yo. El cielo lo estuvo mirando a él siempre, siempre, siempre. Porque ese era el que un día había malgastado los bienes de su padre. Y ahora el Rey de Gloria decía: mírenlo, mírenlo a él, mírenlo a él, lo fiel que es, lo valiente que es. El reino está entre nosotros, hermano. Y yo me gozo, hermano, porque ahora el cielo está mirando aquí. Porque los ángeles están atentos a lo que estamos haciendo. Están atentos a cada palabra. Y yo les dice una y otra vez: dense en cuenta cómo ellos dan testimonio. Y no tienen alas como ustedes. No se mueven a la velocidad de la luz como ustedes. No son inmortales como ustedes. Ellos no cruzan el universo en un parpadear de ojos. Pero a ellos les cuesta cada paso. A ellos les cuesta cada día. Y ahí están en la batalla. Ahí están creciendo. Ahí están siendo fieles. Ahí están luchando. Entonces los ángeles, que en un abrir y cerrar de ojos cruzan la tierra, que en un abrir y cerrar de ojos cruzan el universo. Y ellos también a veces pueden sentirse frustrados por situaciones. Es cosa que Dios le dice: mire para abajo, angelito, mira para abajo. Mira a ese misionero que murió orando por África, míralo. Mira a este otro que lo crucificaron creyendo. Mira a este otro que lo apedrearon creyendo. Mira para abajo y aprende. Allá está mi sabiduría. A eso es Cristo, la sabiduría de Dios. Cristo no venció al mal siendo el príncipe de la gloria. Lo venció como el hijo del carpintero. Lo venció aquí en la tierra. Y la sabiduría de Dios se manifestó en él. De los que están hoy aquí, ¿cuántos quieren eso? Ese es el plan de Dios. Que de arriba te miren. Que los ángeles te vean. Y los ángeles aprenden. Sí que aprenden. ¿Y sabes tú cómo yo sé que aprenden? Cuando un día Dios le dice a Miguel, el arcángel, poderoso quizá entre muchos, pero no es rival para el diablo. Dios le dice: cuida el cuerpo de Moisés. Es una encomienda difícil. Es un David contra Goliat. Protege el cuerpo. Pero ¿cómo, Señor? Si Él es más fuerte y más rápido que yo. Mi escudo no va a resistir un golpe de su lanza. ¿Cómo lo hago? Bueno, si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a Abraham. ¡Oh, la gloria! Si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a Josué. Si no sabes cómo hacerlo, busca por aquí en la gloria a Caleb. Él te va a decir cómo se conquistan ciudades. Él te va a decir cómo se toma la tierra. Oh, la gloria. No diga: yo soy un pobre, que aquí lucho todos los días con mi propia existencia y no soy capaz de nada. Capaz que tu vida, por pobre que sea, es una lección para alguien que sí está mirando. Y ellos se preguntan: ellos con tan poco, ¿cómo pueden? Entonces, cuando se abalanzan las hordas infernales y los ángeles se ponen en estado de alerta, y muchas veces quizás son superados en números. Oh, acá está Rabasaya. Oh, la gloria. Se ponen uno al lado del otro. Oh, Rabasaya. A este santo hay que protegerlo a como dé lugar.
No van a pasar, se dicen entre ellos, no van a pasar por lo que han visto tanto tiempo en esta tierra. Esta tierra ha sido la lección de Dios para el universo. La sabiduría de Dios está aquí. En los débiles se perfecciona su poder. El poder de Dios se perfecciona en los que son como niños. Entonces no diga mi vida no sirve para nada. Ni diga, mucha, podría haber sido mejor. Ni te imaginas lo que Dios está usando en tu vida para leccionar a otros. Ni te imaginas lo que está pasando, lo que Dios está haciendo. ¿Lo pueden ver o no? Cómo había una mujer llamada Abigail que vivía en la casa con un hombre tan bruto, tan necio, donde ella sufría tanto. Y un momento en que Dios usó su vida para leccionar a muchos. Como un David que ni siquiera lo pescaban en su propia casa. Aún así él seguía sirviendo. Las injusticias son la mejor evidencia de Dios para inspirar a un arcángel que se siente incapaz. ¿Lo ven o no? Oh, Rabaquiasai. Nuestro Rey de Gloria, el Rey de Reyes, lo demostró acá. Él quiso vivir esto. Él quiso sentir esto. Cómo ellos, siendo tan débiles, erráticos, pueden hacerlo. Quiero ir a ver, quiero sentirlo. Oh, Rabacay, Samaya, Seya. Oh, es la gloria de Dios, hermano. Es la gloria de Dios, hermano. El que no ve esto no ve nada, hermano. Es un pobre desgraciado, no, hermano. Pero el que lo ve lo alaba a Dios por esto, hermano. Oh, Rabay, Saquia, Soba, Kianay. Cómo cosas te descentran de la presencia de Dios. ¿Cuánto te falta a veces, hermano? ¿Cuánto te falta? Estarás firme cuando ya no haya nada ni nadie que te separe del amor de Dios. Sí, porque el enemigo viene y separa al hombre del amor de Dios. Y tú puedes seguir estando en el culto y todo, y estás separado del amor de Dios, porque tu mente está en otra parte. Estás afanado, preocupado, tenso, con miedo por cualquier cosa. En esos momentos estás separado de Dios. Porque cuando yo estoy unido, Dios, no hay miedo. Cuando yo estoy unido, Dios, no hay ansiedad, no hay afanes. Cuando estoy unido, Dios, no hay preocupaciones, no hay nada, porque estoy unido. ¿Lo pueden ver o no? El reino que fluye. La tierra está girando, hermano, y no va a parar. Oh, Rabacay Sanei, la tierra gira. Oh, Baquia Saya, Coba, en la gloria de Dios. ¿Cómo puedo ver gente que no entiende nada, hermano, y otros que no entienden todo? Ha sido así desde el principio. ¿Lo ven o no? Pero Dios no habla por los que no entienden, Dios habla por los que entienden. Porque aquí la Biblia nos demuestra que no es conocimiento humano, no es experiencia, no es nada de esta tierra. El Espíritu de Dios se acerca a alguien que es humilde delante de Él, pero Él se aleja del soberbio y como está lejos no lo deja entender nada. Pero al humilde le revela todas las cosas. El reino. Ese fue el gran misterio de Dios. Y cuando Pablo dice, y a mí se me reveló, dice, me fue revelado que esta era la razón de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas, de que Dios aleccionara a todos los que están alrededor de Él. ¿Lo ven o no? Que tu vida sea un ejemplo y no un triste hecho de una derrota más, sino que sea de la vida de alguien que sí estuvo en la batalla, que sí quizá lo hirieron, que quizá sí tropezó, pero terminó la carrera. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Lo hirieron, tropezó 3 veces, cayó al suelo con la cruz y no era capaz, pero terminó. Y le fue contado por justicia, porque terminó la carrera. Terminó la carrera. Acabó lo que tenía que hacer. Y de eso se trata el reino. Entonces la próxima vez que te sientas afligido, acuérdate de esto, de que así se termina. Así se acaba esta carrera. Que esa es la razón por la que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Esta es la razón por la que estamos aquí. Entonces la próxima vez que estés en aflicciones, no digas pobrecito de mí, o por qué estoy tan atribulado, por qué estoy tan mal. Hay una razón para eso. Pero depende de ti reír o llorar. Depende de ti si tomas la victoria y la abrazas o simplemente la fe te dura lo que dura un candy, hermano. ¿Me entienden? Depende de ti, solo de ti. Depende de ti si crees. Depende de ti si te afianzas. Depende de ti si dejas entrar al devorador o dejas entrar al que edifica. Depende de ti nomás.
Tú puedes creer por un rato y después, ¿de qué te sirvió creer por un rato? ¿De qué te sirvió resistir por un rato si finalmente te invadieron y te conquistaron? ¿De qué sirve? ¿Me entienden? Si has de luchar, lucha hasta el fin, para que todo lo que hayas luchado valga la pena. Y no venga el diablo y después se ría en tu cara y te diga: te conquisté, te destruí y ahora eres mío. ¿Lo ven? Nuestro Padre nos da todas las herramientas para ganar. Nos da toda su palabra. ¿Lo ven o no? Dios nos salva con multitudes. Dios nos salva con multitudes. Que aunque hubo un momento en que el ejército del rey David contaba con más de 1.000.000 de hombres que sacaban espada, eran solamente 30 los que marcaban la diferencia. Sin esos 30 no ganaban. Entonces Dios, ¿qué hace primero? Forma a los 30. Después saca al 1.000.000 que sacan espada. Porque lo que le interesa son los 30. Oh, Ribacá y Sabá. ¿Qué harían esos 30 en medio de la batalla? ¿Qué hace un hombre con comunión? ¿Qué hace un hombre en quien el poder de Dios se manifiesta? ¿Qué hace? ¿Cómo gana? Eran los faroles de Dios en medio del ejército de Israel. Los otros peleaban de una manera, ellos peleaban de otra. Uno normal con suerte mataba 5 o 6. Uno de los que eran guiados por Dios mataban 800. Se notaba la diferencia. Y no terminaban asustados, ni atemorizados, ni aterrorizados, ni todo hecho tira. Terminaban llenos de gloria, sin cansarse. Oh, es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a entender este tiempo y nos dé claridad. Si algo por lo que debes orar es por lo que dice ahí Proverbios. Adquiere inteligencia, adquiere sabiduría, adquiérela, compra esa tierra, hazla tuya y entiende lo que hasta ahora ha sido un misterio. Porque hay cosas que siguen siendo misterios. Compra la sabiduría, paga el precio por ella. No hagas sacrificios en tierra ajena. Aunque te la ofrezcan, paga por ella. Paga el sacrificio y paga todo para que sea tu adoración, para que sea tu alabanza. ¿Lo puedes ver? Que Dios nos ayude y que los que realmente valoran puedan nutrirse de estas grandes verdades. Y recuerden que hay una lección que otros están recibiendo. ¿Lo ven? Otros están recibiendo lecciones por lo que tú has hecho y por lo que los santos han hecho. Amén. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Bendito Rey. En esta hora, Padre, te damos la gloria. Te damos la honra y la adoración, Padre. Tú mereces exaltación en esta hora. Tú eres Rey poderoso, fiel y verdadero. Tu grandeza no tiene fin. Tu poder excede todo conocimiento. Hoy te damos la alabanza y el honor, Padre, la exaltación suprema. Tú eres fiel y misericordioso. Levántate, Rey supremo, y que todos tus enemigos huyan de tu presencia. Señor, que tu palabra reine entre nosotros y que esta verdad, Rey de gloria, sea, Padre mío, grabada en nuestros corazones, Rey eterno, con el fuego de tu Espíritu Santo. Que los que te pertenecen aquí cada vez sean más tuyos. Sabakai, Shasibakoba, Ribasai. Que los que están elevándose se sigan elevando con las alas que les nacen porque esperan en Jehová. Oh Rabai Sakari Bakia Sabai Shiseya, que tu presencia se manifieste en medio de los santos, aleluya. Y los redimidos alcancen las promesas por medio del Espíritu Santo, Padre. Tuyo es el reino, el poder y la honra, la majestad y el dominio te pertenecen. Aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles, hazla conocer. Padre eterno, que tu presencia nos guíe en esta semana y que lo que hemos de hacer glorifique tu nombre hoy y siempre. Gracias por tu palabra y toda la palabra que has derramado en este lugar a través de este día, Padre. Que venga ese reino y se establezca tu justicia. Te lo pedimos en los méritos del Cordero. Amén y amén. Oh, gloria.